importante y hacemos muchas cosas, pero hemos visto que a lo largo de todos estos años, todos los esfuerzos al ser divididos parece que no caen en saco roto, ¿verdad? Entonces una de las ideas con la que estamos trabajando es cómo podemos aunar todos los esfuerzos y hacer que todas las personas que hacen cosas en favor de la educación trabajemos en una misma dirección y en una misma línea. Y creemos que eso va a potenciar mucho el trabajo. En ese sentido, hay mucho que compartir con el Rotary. El Rotary tiene mucha actividad dedicada a contribuir con la mejora y el bienestar de la gente. Entonces, también es interesante pensar que podemos nutrirnos y qué cosas podemos hacer juntos para crecer, para intercambiar y para que en las zonas donde trabajamos se pueda ver beneficiada por nuestros esfuerzos. Entonces esa es un poco la idea y compartirles así grandes líneas del trabajo, ¿verdad? Entonces, si ahora cabe el momento, pues lo haré. Sí. Previamente, Excelencia, queremos pedirle a nuestro querido compañero rotario Benito Freitas Girlán que pueda hacer una breve reseña de su trayectoria biográfica. Sí, Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación y Ciencia, nació el 26 de julio de 1968. Es alumno del Cristo Rey, donde se desempeñó además como docente y coordinador. Licenciado en Psicología y Orientación Educacional por la Universidad Nacional de Asunción. Posee especializaciones como coach de aprendizaje en la Universidad Pedagógica Libertador de Venezuela, psicoterapia corporal integrada en el Instituto Buscando la Vida en Asunción, neuropsicología aplicada al deporte en la Universidad de Buenos Aires, es socio fundador del Centro para el Desarrollo de la Inteligencia CDI, director general responsable del proyecto de desarrollo de inteligencia. Voy a resumir: responsable del proyecto de educación y desarrollo social a través del deporte, creador y fundador del programa educativo Partidista de Educación por medio del fútbol, creador del Instituto Superior para el Desarrollo del Talento Adulto, director pedagógico de nivel medio del Colegio Espacio Comunitario de Aprendizaje, director pedagógico de Evolución y Educación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, socio fundador y director del Centro de Desarrollo Deportivo, creador y responsable del Departamento de Desarrollo Humano de la División Formativa de Olimpia, fue docente en el Instituto de Formación Docente Mario de la Universidad Atenea. Fue miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura, CONEC, miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos, miembro del Consejo de CONADIPI, Consejo Nacional de Instituciones para la Primera Infancia, miembro fundador y asesor pedagógico en la organización Juntos por la Educación, fundador y miembro del Consejo Directivo en Enseña por Paraguay, vicepresidente periodo 2020-2022 de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay. Posee publicaciones sobre metodologías educativas, gran cantidad de ponencias. Además colaboró con varios ministros de educación a través de sus servicios, acompañando la elaboración de proyectos educativos y emblemáticos. Ahora sí, señor ministro, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. La llegada, voy a contar un poco de historia, ¿verdad? Porque la llegada al ministerio no fue una acción fácil. Como ven, yo vengo del mundo de la educación, toda mi vida me dediqué a educación y estábamos desarrollando y seguimos desarrollando proyectos particulares del sector privado en educación que fueron muy positivos. Entonces, entrar al mundo del ejercicio público no es simple, no es sencillo para la gente que no nacimos en ese espacio, ¿verdad? Entonces no fue una decisión muy fácil. Y uno de los puntos importantes fue poder conversar con el presidente y lograr entender su idea en torno a la educación, porque la educación necesita dos elementos importantes para crecer. El primero es respaldo económico. Si no hay inversión no va a haber mejora en la educación. Y lo segundo es un respaldo político, es decir, hay decisiones que hay que tomar que son muchas veces complejas y que van a atentar contra una idea de hacer las cosas de hace mucho tiempo. Entonces hay que tomar decisiones que muchas veces no van a ser populares, pero que podrían ser muy eficaces en materia de educación. Entonces, asegurando esos dos componentes, pensé que podíamos hacer alguna contribución. ¿Y cuál es la contribución? Ustedes habrán escuchado y visto en los últimos días las evaluaciones de las pruebas PISA, que
no son un parámetro muy adecuado para el Paraguay porque evalúa finalmente el comportamiento final de toda una sociedad. Nosotros le atribuimos después al Ministerio de Educación, pero en realidad es el desarrollo de una sociedad lo que se evalúa a través de esas pruebas. Y estamos con un promedio muy bajo en la comprensión lectora, que es algo que manejamos, con un promedio bajísimo en el desarrollo del pensamiento lógico. Y esa es una crisis que se da fundamentalmente por varios motivos, pero quiero mencionar tres porque son los que nosotros vamos con intensidad a trabajar. Resulta que cuando se mide comprensión, hay que entender que la educación paraguaya no trabaja la comprensión. La educación paraguaya trabaja el almacenamiento en la memoria de contenidos. Entonces son lógicas distintas. Es como que vos te preparás para 100 metros y te van a evaluar con una maratón. No tenés chance de salir bien. Y eso es lo que pasa y seguirá pasando en relación a las pruebas que se hagan. A no ser que cambiemos y realmente empecemos a trabajar la comprensión lectora, la comprensión de la oralidad. Y quien no comprende lo que lee, no comprende lo que escucha, entonces no comprende lo que habla. ¿Y por qué es importante esto? Porque estamos caminando hacia una sociedad que no comprende lo que lee, no comprende lo que habla. Entonces, ¿cómo vamos a entendernos? Y vamos a ver ya que esto se traduce, y pueden ver ustedes que se traduce en acciones cada día más extremistas, cerradas, violentas, que es cómo resuelve una sociedad que no comprende. Entonces, ese es el trasfondo, digamos. No es solo comprender y que mejoren sus notas en las escuelas, por hablar de alguna manera, sino lo que está en juego es la continuidad en el futuro de una vida democrática, de una vida en donde podamos reflexionar, de una vida en donde podamos compartir, en donde podamos disentir, en donde podamos tener ideas iguales. Eso es lo que está en juego con este modelo educativo. Por eso me pareció muy importante, y es lo que me decía el presidente, no tenemos margen de error. Y si ahora no hacemos bien, los próximos gobiernos no sabemos qué puede venir. Entonces, no es solamente contribuir con que los alumnos comprendan como la lectura, sino que aprendamos a convivir y que desarrollemos un modelo de sociedad que permita el crecimiento del Paraguay de forma continuada. Eso es lo que, digamos, está en juego cuando hablamos de educación, entre otras cosas. Nosotros elegimos este camino porque como hay tanto que hacer, yo digo ahora menos es más. Es decir, vamos a hacer una cosa o dos, pero bien hechas durante un buen tiempo. Y eso nos va a dar un margen de salida. Cuando se plantean las reformas educativas con 14, 15 puntos, reformar el currículum, reformar, no se va, es difícil hacerlo. No hay chance de que se haga con éxito. Nosotros decimos, no, solo comprensión lectora. El primer año solo comprensión lectora, y es lo que estamos trabajando. Tenemos desarrollado un programa que se llama NIERI, que es un programa que hemos formado 200 actores, y este es el otro gran cambio que vamos a hacer. Esos 200 actores van a territorio, forman en territorio 2.000 agentes, y estos 2.000 agentes son los que van desarrollando el programa. ¿Por qué digo que es el otro cambio? Porque antes se le traía al docente a la ciudad, a la capital, generalmente Asunción, o alguna capital departamental, pero generalmente Asunción, y se lo formaba en un formato y en un modelo que cuando iba a su aula, de nuevo a su casa, no existe. Vienen a un lugar hermoso, vienen a un lugar lindo, hay aire acondicionado, está el monitor, está toda la computadora, una maravilla, y cuando se va allá no tiene agua en la escuela. O sea, no se puede trabajar de esa manera, ¿verdad? Entonces tenemos que contextualizar. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a la escuela con un tutor y ahí vemos in situ, trabajamos. Aparte, se necesitan el método, se necesitan los materiales, se necesita a los maestros y se necesita medición, que es lo otro que le agregamos. Hay una idea de que la educación se mide cada 4 o 5 años. Nosotros vamos a desafiar esa idea, vamos a medir cada año. Estamos preparando para medir el año que viene
hacemos ahora una línea de base y el año que viene medir los resultados de este programa. No podemos esperar 4 años para medir, porque ese también es el otro punto. Al esperar 4 años, en 4 años recién hacemos los cambios, la retroalimentación, entonces llegamos tarde. Entonces tenemos el cambio paradigmático de cómo vamos a formar al maestro, el cambio paradigmático de cómo vamos a evaluar, que vamos a evaluar cada año, y vamos a evaluar ese proceso que estamos desarrollando y vamos a sostener un programa de lectoescritura, comprensión lectora y oralidad. Y creemos que si mantenemos estos 3 años, nosotros vamos a poder ver alguna mejora. Tenemos que mantener este proceso 3 años. Yo creo que en los primeros 2 años se puede ver un avance. ¿Por qué? Porque el piso es muy bajo. Entonces, al empezar a mover ya vas a ver un avance, no sé si va a ser significativo. Tenemos que esperar 3 años para empezar a dar ese salto. El año que viene le vamos a agregar ya el concepto de la matemática, el proyecto matemático. Y después esto está asociado a un factor, se llaman factores asociados, hay varios, pero hay 2 que para nosotros son centrales. Uno tiene que ver con la alimentación. Hay niños en un muy alto porcentaje en las escuelas que pasan hambre. O sea, que pueden aprender en qué circunstancias de su vida en prioridad está la comprensión lectora si no comen. Y llegamos tarde, no. Entonces estamos desarrollando un programa nacional de alimentación. Hicimos ya un proyecto con algunos diputados de ley para cambiar la ley del FONACIDE. La ley del FONACIDE es una ley que utiliza recursos de Itaipú para distribuirlos municipalmente con el criterio de los municipios que fueron afectados. Como prioridad las gobernaciones y municipios que fueron afectados. Eso hace 10 años se hizo y tuvo criterio hace 10 años. Hoy prácticamente no tiene sentido que siga haciéndose así. Queremos nosotros que la prioridad sea el mapa de pobreza y extrema pobreza en Paraguay y que la mayor distribución de esos recursos vaya a gobernaciones e intendencias más pobres y que en esas intendencias un porcentaje más alto se destine exclusivamente a alimentación. Es decir, si reciben 100, 70 para alimentación. Vamos a aumentar un poco y vamos a cerrar ese recurso sobre la alimentación, de manera que se pueda tener una inversión mucho más sostenida en alimentación. Aparte de otras acciones como crear un Consejo Nacional de Alimentación Escolar que integre a todas las organizaciones que trabajan en pos de esto y que podamos montar como parte de la infraestructura, y este es el segundo punto, mejorar las infraestructuras de la escuela. Mejorar las infraestructuras. Cuando hablamos de infraestructura, la gente siempre piensa en la sala de clases, en el techo que se cae, y no está mal. Hay que pensar en la sala de clases, el techo que se cae, pero la infraestructura es fundamentalmente baños y agua hoy día. Porque también, como hay una dispersión tan grande de necesidades, tenemos que acotar. Yo me suelo reír y voy a sacar una reglamentación el año que viene en donde le pongamos la prioridad al intendente, porque la gente viene y quiere polideportivo en el interior, polideportivo, quieren hacer polideportivo, y vos haces un polideportivo en una escuela que no tiene baño, o sea que no tiene agua, y no está mal el polideportivo, pero vamos a tener que darle a priorizar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un criterio es difícil. Hay lugares y zonas en donde no hay ese servicio de catering, no existe, las distancias son enormes, en el Chaco prácticamente imposible, si no se cocina en la escuela no hay posibilidad de comer, entonces hay que preparar las condiciones con una cocina digna que tiene que tener una heladera, que tiene que tener para refrigerar las verduras, las frutas, que tiene que tener un sistema de cocina que no use leña, o sea, hay que poner a punto con cosas básicas todavía también esa infraestructura, eso también es infraestructura. Entonces esos factores asociados, si nosotros no corregimos, y corregir los factores asociados tiene un piso inicial de $500 millones más que le tenemos que agregar al presupuesto. O sea, nosotros tenemos que invertir 250 millones, se invierte 75, vamos a poner 100 y algo de millones más de dólares para comida y unos 300, 250 millones para infraestructura como piso, para no hacer el 100%, para estar en un 40, en un 50%.
Si nosotros queremos solucionar rápido el problema de la educación, son $1.000 billones más por año. Ese es el nivel, porque hay que decir esto, porque si no la gente dice educación, pero cuando vamos a un presupuesto y tenemos que poner el recurso, y otro concepto dice, no, pero ya tiene $1.200 millones al año, es el ministerio más grande, es la inversión más grande, sí, es cierto. Y se invierte todo en recursos, y si la educación es recursos humanos, ¿qué se va a invertir? 80% del recurso tiene que ir a salario, y claro, si son para maestros. Ahora, ¿hay que mejorar? Sí, hay que mejorar la gestión. ¿Hay que mejorar el manejo? Hay que mejorar el manejo. ¿Se puede sacar mejor rédito? Se puede sacar mejor rédito. Solamente voy a poner un ejemplo. Nosotros en este tiempo llegamos al ministerio con un presupuesto ya andando. No hicimos el presupuesto de este año, ni hicimos el presupuesto del año que viene. Es la desventaja que tenemos, digamos. Pero empezamos con un criterio de administración que nos permitió, con el mismo presupuesto que no hicimos, pagar 4 años de deuda que se tenía con las maestras que tuvieron permiso de maternidad. O sea que al irse con su permiso de maternidad, entró una reemplazante y no se le pagaba 4 años. Entonces, con una administración que le puso ojo a prioridad al maestro, cumplimos en 3 meses una deuda de hace 4 años. O sea, quiero indicarles con esto que sí la gestión tiene que ser mejor, que sí se puede gestionar y que se le puede hacer más eficiente al recurso. Pero eso no va a ser suficiente. Hay que invertir en alimentación y en infraestructura. Y en infraestructura, nosotros tenemos 7.000, casi 8.000, digamos, centros locales. Hoy hay 2 fenómenos. Hay un fenómeno de la migración, es decir, hay menos gente en las zonas rurales y hay menos niños. Porque han nacido menos niños, ya no existe ese nivel de crecimiento que se pensaba, que se pautaba, el bono demográfico va a caer antes de lo que estaba presupuestado porque por algún motivo con estas últimas encuestas y censos y ese tipo de cosas vemos que tenemos menos población. Entonces, ¿y eso cómo sabemos? Porque vemos las escuelas vacías, o vemos escuelas con 25 alumnos, 17 profesores, vemos escuelas al revés, con 17 alumnos, 30 profesores, y los alumnos se fueron, no están. Y eso genera una crisis porque el maestro quiere estar ahí, quiere seguir en su escuela, le queda cerca de su casa, todo, pero se va un maestro por día. Hay una sobrecarga de maestros, ¿verdad? O sea, y esto, para decirles, podría ser todavía más eficiente el sistema. Y necesitamos entonces ahí hacer un plan que se llama potenciación. No es un invento mío, lo hizo Marta Lafuente, una gran ministra. Y en ese proyecto de potenciación vamos a pasar a 5.700 escuelas que van a ser potenciadas. Entonces esas escuelas son escuelas centro. Hay un estudio donde esta escuela está a 1 kilómetro de todas las escuelas que tienen 20, 30 alumnos alrededor, y hacemos una bien hecha con todas las condiciones y traemos ahí, tenemos escuelas de 300, de 400, de 500 alumnos. En vez de tener 10 escuelas de 20 alumnos, vamos a tener una de 500. ¿Verdad? Sí. Ese es un proyecto muy interesante al que tenemos que darle mucha fuerza, mucha fuerza. Y las escuelas locales pueden quedarse funcionando con 2 criterios que son muy importantes. Primero, como centro de desarrollo cultural, que es importante hacerlo. Y segundo, como maestra de apoyo. Imagínense, los niños de la escuela pública van a tener maestra particular gratis. ¿Cuánto les cuesta mucho a usted a lo mejor llevarle a una maestra particular a su hijo? Vamos a tener la posibilidad de tener maestra particular gratis. O sea, puede ser muy sinérgico para el sistema. En todo sentido, desarrollar este programa de potenciación. Eso más temprano que tarde tiene que llegar. Entonces, el gran esfuerzo está en desarrollar la comprensión lectora, pero también mejorar las condiciones en la gestión. Y finalmente, la otra acción que tenemos que tomar o que vamos a tomar en la parte de currículum tiene que ver con la educación de los jóvenes. La media que le llamamos, que son los 3 últimos años. Hay un estudio muy antiguo que demuestra que si en los 3 últimos años de la educación se trabaja bien,
se puede recuperar la falta de aprendizaje anterior. Con ese criterio se desarrollaron las escuelas técnicas. Y ahora, al salir de acá, me reúno con toda la industria, todas las empresas que trabajan en educación dual. Queremos desarrollar la educación dual. Básicamente la educación dual es teoría y práctica. Que todos los bachilleratos agropecuarios, que podamos desarrollar muchos en el interior, las escuelas técnicas, con distintas ofertas técnicas. Ahora estuvimos en Concepción se van a montar, o se montaron 40 empresas nuevas. Aparte de la celulosa, que va a traer más o menos 20.000 personas que van a venir a vivir. Y hoy no hay un colegio en Concepción, no hay un colegio, que están llenos todos. Tenemos que preparar una oferta educativa para toda esa gente. Y entonces le preguntamos a las empresas qué necesitan y nos dicen, bueno, queremos que podamos tener bachilleratos en turismo, en hotelería y turismo, en cuestión de comida, chef. Faltas, no hay donde comer, no hay donde quedar, no hay. Y eso va a crecer. Entonces, estamos preparando la escuela para poder hacer en esas ciudades esos bachilleratos. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa? ¿Verdad? Entonces, ahí estamos en una alianza que hoy vamos a tener más fina ya con, va a estar todas las cooperativas, los alemanes que trabajan muy bien, ya ellos trabajan así la educación dual. Suiza es otro de los países pioneros en la educación dual, también nos van a acompañar, porque queremos hacer un diseño que establezca el diálogo entre la escuela y el trabajo. Pero no para que se quede en el trabajo nomás, como muchos dicen, bueno, vamos a generar mandos medios. No, es para que podamos ofrecer al joven de esa localidad oportunidad de quedarse a estudiar en su localidad. Y que ahí pueda progresar, pueda trabajar, pueda tener primer empleo. Estaba hablando con el ministro de Industria. Resulta que Brasil es el mayor consumidor de call center a nivel mundial, uno de los mayores consumidores. Y pusieron su call center en Colombia. Y fracasó porque al colombiano le cuesta mucho hablar en portugués. ¿Dónde quieren instalarse? En Ciudad del Este. Mira, imagínense, voy a hacer los 2 últimos años, los 3 últimos años de la formación del muchacho, del joven, se prepara y tiene su primer empleo. No decimos que se va a quedar en ese empleo toda la vida, es un primer empleo. Y ese primer empleo le posibilita estudiar, le posibilita un montón de acciones y de cuestiones, ¿verdad? Entonces, fíjense la sinergia que hay cuando establecemos ese contacto, que es también algo que deberíamos pensar entre todos, y ustedes ahí pueden ayudarnos muchísimo. Entre lo público y lo privado. Hasta este momento había como un resquemor, no en lo privado, no en lo público, y sin embargo, fíjense la fuerza que podemos tener si nos encontramos, si nos aliamos, decimos qué necesitan y nosotros ponemos la escuela. Y ahí hay una cuestión muy simple: la escuela tiene que poner la formación básica para el desarrollo y la comprensión y lo que le llaman las habilidades blandas, y la industria pone el recurso técnico. Imagínense si las escuelas tienen que comprar tractores, por ejemplo. ¿Cómo va a comprar tractores que son unas máquinas? Casi un avión es un tractor. Porque la escuela va a poder tener la actualización pero se alía con la empresa. Este grupo trabaja con una marca, el otro grupo con otra marca, y los chicos van, hacen su pasantía y manejan todos los tractores que tienen que manejar. Ese tipo de alianzas son positivas. Nosotros creemos que podemos desarrollar y que esas alianzas nos pueden aportar mucho valor a la escuela pública, ¿verdad? Entonces, tenemos el programa Lector-Escritor, tenemos el enfoque en la educación dual, y vamos a desarrollar también programas de matemáticas. Fíjense lo que es el Paraguay. En Paraguay se creó un programa que se llama Tiquichuela, les invito a que le sigan al programa. Se desarrolló en El Salvador, se desarrolló en Honduras, se desarrolló en Centroamérica y ganó un premio internacional por ser el mejor programa educativo de matemáticas. Aquí no hacemos. O sea, esa es una cosa que a veces acá se creó paraguayo. Y entonces vamos a revitalizar eso, vamos a desarrollar eso, vamos a ponernos las pilas para recuperar los programas de matemáticas. Y
finalmente vamos a entrar en ciencia, no porque no sea importante, sino porque vamos haciendo un proceso. Y ciencia, y ahí estamos revisando la tecnología también para ver cómo se ha invertido en los últimos años más de 100 millones de dólares en tecnología. ¿Y dónde está el resultado? O uno va a una escuela y no encuentra nada. Entonces, pero hay mucho. Hay 3.000 escuelas con lo que se llama el C3. El C3 es un servidor que se instaló en la escuela que tiene todo lo que hay en educación en la República del Paraguay. Y a la vez hay unos contenedores de computadoras, tienen 40 laptops, 20 laptops, otras 20, que son unos carritos que se llevan a la sala de clase donde el alumno se conecta. ¿Cuál es la ventaja de esto? El alumno está trabajando offline como si fuese online, porque está conectado con el servidor, todo lo que es educativo, pero no tenemos el riesgo de estar en internet en cualquier otra cosa que no sea específicamente académico. Entonces, es fantástico, no se usa. Es el estante más caro que tenemos en la escuela, pues está lleno de cosas. Y le llaman la caja negra porque una cosa que está ahí, nadie sabe ni para qué, ni cómo. Tenemos 3.000 y se prenden, porque tenemos el control del monitoreo. Se prenden, se conectan así todos los días, solo 700. No sabemos después qué hacen adentro, ni siquiera lo llegan a usar, pero por lo menos prenden, 700. Entonces, nosotros decimos, tenemos que trabajar en la apropiación de la tecnología. Ese tiene que ser el esfuerzo, ese tiene que ser el trabajo de poder revitalizar todo lo que ya hay. Hay mucho, hay invertido, falta conectividad, seguramente falta conectividad, pero también hay mucho material, hay una inversión importante que se hizo, que el objetivo es no seguir invirtiendo, sino hacer que se apropien. Una vez que se apropiaron de lo que hay, podemos ir por más. Este es el criterio que queremos establecer para todas las cosas en el concepto de menos es más. Y focalizar en pequeñas acciones, pero que puedan producir gran impacto, ¿verdad? Entonces, si el maestro se apropia del uso de todo lo que tiene, nomás ya vamos a poder ver diferencias muy importantes. Finalmente, lo que estamos también organizando, y para no cansarles después de escuchar preguntas o intercambios, hicimos o queremos hacer, porque ya lo estamos haciendo, pero no en todos los departamentos, la territorialización de la educación. Voy a poner solo un ejemplo. Estaba hablando con el intendente de Jovenau, hicimos una jornada de trabajo en Itapúa. Viene el intendente muy preocupado, me dice, ¿vas a cerrar una escuela? Sí, le digo. ¿Por qué? ¿Y tiene 27 alumnos tu escuela? Le digo, no. Pero es la escuela más antigua, es la primera escuela de inmigrantes de la República del Paraguay, pero tiene 27 alumnos, tiene que tener 50. Bueno, te voy a contar algo. Está dentro de un predio donde yo voy a poner un parque industrial. Vienen 600 familias del exterior, más otras 500 de Paraguay que van a entrar a trabajar acá y no vamos a tener escuela. ¿Y qué vamos a hacer? Y yo arreglo la escuela, yo te voy a poner, va a ser la escuela más linda del Paraguay. Pero no vaya a cerrar. Y bueno, yo te voy a poner los rubros, entonces le digo. Y entonces dejamos la escuela. Claro, cuando vos tenés un proyecto de desarrollo, vas a traer un parque industrial, vas a hacer cosas, además extraordinario lo que van a hacer allí, extraordinario realmente. Entonces, uno dice, tenemos que contribuir con eso, pero eso no se hace desde Asunción. Es difícil acá, desde la institucionalidad, desde lo que es el ministerio, si no te vas a ver, si no estás en el campo, si no estás en el territorio, si ese intendente no tiene la posibilidad de hablarte, si no se generan los espacios para la conversación, es muy difícil que se pueda dar. Entonces, este es el otro camino, la territorialización. Nos vamos, nos reunimos hacia adelante. Nos reunimos, tenemos siempre una reunión con todos los intendentes, con el gobernador, que es una manera también distinta de gestionar la política, en el sentido de que hacemos política, porque es política, pero una política que su centro es la educación y no otro criterio. Y eso es una distinción y que se agradece, en el sentido de que muchas veces no se hacen las cosas porque falta la orientación, falta esto que estamos haciendo. Así mismo hacemos con los intendentes.
Y señores, hacia acá nos vamos. Por eso, esto, acá con el gobernador tenemos este plan. Mira dónde está tu departamento, tiene tantos alumnos que no terminan, tiene tantos, le hacemos un diagnóstico y después establecemos un programa en conjunto, que es otro giro a esa manera de dirigir la educación desde la centralidad de Asunción. ¿Sí? Desde Asunción manejo cosas que pasan en Itapúa o como en Juvenao, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y va generando una sinergia de relación muy diferente, muy distinta, muy interesante con gobernadores y con el intendente. Ahora, por ejemplo, en esa sinergia entregamos 7.000 sillas y mesas en Guairá, en un hecho realmente extraordinario. Esta es una anécdota que te parte el corazón. Y estaba una mamá sentada en el banco y no se movía, y lloraba la señora. Entonces, nos acercamos y hablamos con la señora, le preguntamos, y dice, mi hijo tenía que ir 1 hora antes a la escuela. Entraban a la 1, a las 12 ya se iban, porque si no, no tenía donde sentarse. No hay silla. El que llega primero agarra el lugar. Esa es la realidad. Triste. Entonces, cuando entregamos los bancos, entregamos, que todavía falta para terminar, pero esas son las estrategias lindas, en el sentido de que nos sentamos con el gobernador y decimos, bueno, yo voy a hacer esto, dale, y yo voy a arreglarte el techo y voy a poner la silla, y yo voy a poner el baño y voy a poner tal cosa. Y de esa manera vamos gestionando una relación más eficaz y que tiene una intervención local mucho más potente y poderosa, que es, digamos, la otra dinámica que le estamos estableciendo a la tarea y al trabajo. Por aquí, preguntas, comentarios, y después podemos seguir ahondando en posibilidades. Le cedo la palabra acá a nuestro coordinador. Oye, este no dejará su Luis Ramírez, de Monbeture, o un Bimbaere Poseda. Muchas gracias, señor ministro, por la presentación de su proyecto de trabajo, muy interesante. Seguidamente vamos a conceder la palabra. Ustedes pueden levantar la mano y en orden de cada uno de ustedes vamos a ceder. Y finalmente le vamos a pedir a nuestro expresidente y futuro gobernador Claudio Bullón que haga una síntesis como parte del minuto rosario, por favor. Empezamos acá con Jesús. En este orden vamos a dar la vuelta. Muchas gracias, señor ministro. Señor ministro, en representación del Rotary Club Asunción Catedral y de los invitados, porque David, por ejemplo, es de otro club, pero es casi como nuestro club también. Entonces, muchas gracias por su presencia, gracias a los invitados que están acá. Sabemos que el ministerio que usted lleva es realmente clave para el desarrollo de un país, de una nación. Sabemos que es un proyecto a largo plazo, porque la educación no es de corto plazo. Sabemos que tiene que manejar no solamente la cartera más grande de gente, porque manejar profesores y personas es difícil. Entonces, nada más desearle éxito en sus misiones, agradecerle la visita y que desde Rotary queremos contribuir con nuestro grano de arena en lo que podamos ayudar para crecer este país. Muchísimas gracias. Tengo entrega de un certificado de agradecimiento por su presencia. Muchas gracias por sus palabras. Y un banderín de nuestro club, que es una tradición entre los rotarios entregarse un banderín de cada club. Está nuestro código QR, donde uno accede a las actividades que tenemos. Vamos a tener una oficina para que todos accedan a la... Muchísimas gracias. La unión y sobre todo también tener acciones como esta posibilitan un clima de pensamiento positivo. Y ese pensamiento positivo origina una energía positiva. Y esa energía positiva tiene expansión. Y por eso nomás estoy yo acá sentado hoy, porque ustedes pensaron en algo que tiene una energía linda, tiene una energía positiva, y se va dando las cosas, se van dando así, ¿verdad? Entonces, parece que que son casualidades, ¿verdad? Pero son causalidades. Ustedes han causado esto. Por eso creo que va a ser muy oportuno el proyecto, porque fíjense, nosotros queremos lo mismo, estamos buscando lo mismo, y vengo a un lugar donde dicen nosotros queremos, bueno, nosotros también. Entonces, es increíble, ¿verdad? Entonces es espectacular eso que nos decías, acortar los pasos
es fantástico. Así que yo les agradezco mucho la oportunidad y el hecho de poder sinergizar y de aprovechar todos los saberes que hay siempre en torno a espacios como este. Espacios como este reúne a gente muy valiosa, ¿verdad? De mucho saber, de mucho expertise, que es bueno a veces que nosotros también escuchemos un poco los que estamos ahí en esa función tan absorbente del día a día. Ministro, usted nos dedicó 1 hora y media hoy, no tuvo mucho tiempo de desayunar. Queríamos recordarle lo siguiente nomás, todos los miércoles desde las 7 de la mañana estamos acá. La siguiente, ojalá venga, se siente, pueda desayunar. Muchas gracias, ministro. Gracias.